Queridos amigos, estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la institución de la Eucaristía. Hoy que vamos a celebrar el Jueves Santo, vamos a estar en la consideración de ese gran misterio de la Eucaristía. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1339, Jesús escogió el tiempo de la Pascua para realizar lo que había anunciado en Cafarnaúm: dar a sus discípulos su cuerpo y su sangre. Llegó el día de los ázimos, en el que se había de inmolar el Cordero de Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: «Id y prepararnos la Pascua para que la comamos». Fueron y prepararon la Pascua. Llegada la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: «Con ansia he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Porque les digo que ya no la comeré hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios». Y tomó pan, dio gracias y lo partió y se lo dio diciendo: «Esto es mi cuerpo, que va a ser entregado por ustedes. Hagan esto en recuerdo mío». De igual modo, después de cenar, tomó el cáliz diciendo: «Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que va a ser derramada por ustedes». Numeral 1339 del Catecismo de la Iglesia Católica. Como hemos escuchado, Dios, Jesús, escogió el tiempo de la Pascua para realizar lo que había anunciado en Cafarnaúm: darnos de comer su cuerpo, darnos a beber su sangre. Y el día de los ázimos, en el que se había de inmolar el Cordero de Pascua, Jesús mandó a Pedro y a Juan a prepararles, a que prepararan para celebrar la Pascua. Y allí celebraron la Pascua, lo que llamamos la última cena. Y llegada la hora, en ese momento se puso a la mesa con los apóstoles y les manifestó que él había deseado comer esta Pascua con ellos. Él había deseado. Dice en el Evangelio de San Lucas capítulo 22, versículos del 7 al 20: con ansia he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer». Pensemos que Jesús está en Eucaristía y que su estado de ánimo es tener una ansia enorme, una ansia de liberarte, una ansia de alimentarte, una ansia de quitar de tu corazón esa melancolía, una ansia enorme de darte la paz que tú anhelas y que tú buscas al margen de Dios, en caminos equivocados. El Señor quiso quedarse en Eucaristía, como decíamos ayer, para hacernos partícipes de su Pascua. Porque en Eucaristía se nos da la vida nueva. En Eucaristía participamos de esa Pascua. Y Él nos ha dejado su cuerpo y su sangre para que nosotros no desfallezcamos en el camino, para que nosotros tengamos fuerzas en el caminar, sin desfallecer, seguir adelante. El Señor le dice: con ansias he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Y dice que tomó el pan,
y les dijo: esto es mi cuerpo. Y tomó el cáliz y les dijo: esta es mi sangre, que se derrama por ustedes. Si nos preguntamos, ¿por qué Jesús se quedó en Eucaristía? Se ha quedado por ti, se ha quedado por mí. No hay otros destinatarios. Los ángeles no son los destinatarios. No son la razón por la cual Jesús se ha quedado en Eucaristía, para que los ángeles le estén adorando allí, si Él está en el cielo también. Está en la tierra y en todo lugar. Su gloria llena todo el espacio existente. Pero se ha quedado aquí en Eucaristía para nuestro bien, para nuestra salvación. Para eso se ha quedado aquí en la Santa Eucaristía. Pero también, no solamente consideremos el hecho de quedarse, sino lo que existe dentro de la Eucaristía, es decir, el estado de ánimo con el que está Jesús allí en la Eucaristía. Y allí pongamos el énfasis. Dios está ansioso por recibirte. Dios está ansioso. Pensemos en un acto de ansiedad. Por ejemplo, viene una fiesta y, cuando estábamos pequeños, cuando éramos pequeñitos y papá nos decía que nos iba a llevar a una fiesta, nosotros estábamos esperando con ansias que llegara ese día, porque ese día era el día del estreno, porque era el día de ir a la fiesta. Íbamos a comprar allá aquellos juguetes, íbamos a comer algodón, etc. Y esperábamos con ansia esa fiesta. Yo aún recuerdo cuando mi abuelita nos llevaba a una fiesta muy lejana desde mi cantón. Íbamos a Santa María de Ostuma, por cierto, pues que nos escuchan ahí, un saludo especial. Me acuerdo de la piñita, no sé si todavía está ahí la piñita en la iglesia, arriba, en el campanario. Y entonces me acuerdo que con ansias esperábamos la fiesta las fiestas de la presentación del Señor, que son las fiestas patronales en Santa María Ostuma. Y entonces con ansias esperábamos esa fiesta. Ir a Ostuma, decíamos. Nos íbamos a pie y llegábamos después de varias horas, ya no recuerdo cuántas horas, pero sí se tardaba bastante tiempo caminando. Y pues muy rara vez se ocupaba un vehículo para ir, siempre nos íbamos por las veredas hasta llegar hasta Santa María Ostuma. Entonces con esa ansia esperábamos, cuando estábamos pequeños, ir con nuestra abuelita a Santa María Ostuma. Pues Dios tiene ansias de recibirte en la Eucaristía, de comer contigo esa Pascua. Con ansias he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues correspondamos a esa ansia. Consideremos a Jesús con ese gran deseo de recibirnos, con ese gran deseo de vernos. Ciertamente Dios nos mira donde quiera que estemos, a la hora que sea. Dios siempre nos mira, pero no es igual cuando estamos frente a Él, cara a cara, cuando estamos ante la Eucaristía. Por eso pidamos al Señor que nos dé la gracia de el querer estar con Él, que nos dé la gracia de querer visitarle y poder habitar a sus pies y poder escucharle y poder dialogar con Él. Yo les decía a mis feligreses en el día de la misa, en esta Semana Santa procuremos estar con Dios y hablar con Él, establecer ese diálogo, así como cuando vamos al médico y el médico nos pregunta: ¿y qué le ha pasado? Cuénteme. Y uno comienza a expresarle: mire, fíjese que tal día me empezó un dolor, luego al siguiente día me pasó esto, tuve esto, lo otro. Y el médico nos escucha con tanta atención y después nos da la medicina. Después él comienza a hablar y nosotros le escuchamos. Pues también vayamos y hablemos con Jesús, Eucaristía. Vayamos a la iglesia, vayamos a esa capilla de oración perpetua. Si tenemos la oportunidad de ir a una capilla de oración perpetua, allí está expuesto el Santísimo todos los días, a excepción del Viernes Santo, que en ese momento
no está expuesto, sino que está en el monumento. No está expuesto. En todas las iglesias está oculto en el monumento, no está expuesto. Entonces desde el Jueves Santo, después de la misa de la cena, antes de la misa de la cena del Señor, se quita el Santísimo y se vuelve a exponer hasta la vigilia pascual. Cuando ha terminado la vigilia pascual, después de la misa, se vuelve a exponer. Solo son los únicos días, los días que van, las horas que van desde la misa de la cena del Señor, del día jueves, hasta la vigilia pascual. Cuando ya ha terminado la vigilia pascual, se expone el Santísimo. Entonces, en todo tiempo puedes ir a visitar al Santísimo y ten en cuenta que Él te espera con ansias, con un gran deseo, con un gran anhelo de hacerte feliz, de darte la fuerza que necesitas y de colmarte de mucha bendición, de mucha fortaleza para el camino de la vida. Que la Virgencita le bendiga y que le dé la fuerza para poder estar ante Jesús y poder recibir de Él esa vida eterna. Poder recibir de Él ese consuelo, poder recibir de Él esa gracia para tener siempre en nuestro interior ganas de vivir, ganas de trabajar, ganas de entregarnos a Él en los hermanos. Que la Virgencita le bendiga a todos y le guarde en su corazón inmaculado.